cambiando un poquito de tercio, porque a pesar de que seguimos en la misma modalidad, van a entrar un poquito en juego temas de química relacionada ya también un poco con el tema informático, porque nos consta que Elías probablemente sea un futuro ingeniero informático. Así que le cedemos la palabra y cuando quieras, mucha suerte y ánimo. Bueno, como ya me habéis presentado, soy Elías Lejero y hoy os vengo a presentar mi trabajo de investigación. Este es un trabajo durante el que hemos realizado nuestros compañeros y yo durante varios meses, y el mío trata más concretamente sobre la química computacional. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? El primer objetivo sería ofrecer una guía introductoria sobre la química computacional para todo aquel interesado que quiera aprender un poco más sobre este tema, que sería el trabajo escrito, que ahí están detallados los métodos, los usos y los programas informáticos. Y el segundo sería visibilizar la gran importancia que ha tenido este apartado de la química en el desarrollo de la química contemporánea y moderna. Introducciones de conceptos. Hay tres conceptos principales que quiero destacar, los cuales creo que son bastante importantes para entender el resto de la presentación, siendo el primero la química computacional, la cual es una rama de la química que se dedica a usar el software especializado o programas informáticos para realizar predicciones moleculares o para realizar simulaciones moleculares. El segundo término sería la química teórica, la cual es otra de las ramas de la química que se centra en usar fórmulas físico-matemáticas para describir la química que vemos con nuestros ojos. Esta química teórica, de hecho, es la base con la que nació la química computacional, ya que sin fórmulas físicas no hay programas informáticos que las realicen. Y el tercer término sería la simulación molecular. La simulación molecular es como un término cajón que se encarga de meter dentro de él todo lo que tenga que ver con estructuras moleculares, con predecir los comportamientos que tendrían esas moléculas o con, en general, dibujar las moléculas, por así decirlo. Historia de la química computacional. La historia de la química computacional es bastante extensa debido a que recientemente, con los avances tecnológicos, hay un mayor volumen de información. Por ello he decidido dividirlo solamente en lo que yo llamaría como prehistoria, que sería desde los primeros inicios que ha tenido la química computacional hasta la primera vez que se le nombró como disciplina propia. En los inicios de la química computacional nace de la base de la mecánica cuántica, que es una nueva manera de ver la química que no se había descubierto hasta entonces, y usa la aplicación de la química teórica para realizar todos esos cálculos tan complejos. Libros como Quantum Chemistry de Henry Irving sirven como punto de referencia para todo el futuro desarrollo de esta disciplina. En los años 50, los químicos teóricos se convierten en los primeros usuarios de los ordenadores modernos, facilitando así la investigación y el desarrollo de la química en general. También aparece el primer cálculo ab initio, que es uno de los métodos cuánticos que se explicará más adelante, hacia el final de la presentación, sobre moléculas diatómicas, de Rutherford. Esto es bastante importante, ya que hasta entonces solo se podían hacer elementos simples y ahora tenemos la posibilidad de hacer enlaces químicos. En los años 60, el método Huckel para determinar sistemas conjugados aparece en acción, y esto es bastante importante porque uno de los sistemas conjugados más importantes es el benceno, el cual es la principal molécula, una de las principales moléculas orgánicas dentro de la medicina. Los métodos empíricos son reemplazados por métodos semiempíricos con un mayor acercamiento a la matemática. En los años 70, programas computacionales ab initio empiezan a utilizarse para un mayor rendimiento técnico, facilitando así el tiempo de desarrollo de todos estos sistemas. La mecánica molecular, que es otro de los métodos que explicaré más adelante, es desarrollada principalmente por Norman Allinger. También en los años 70, como he mencionado antes, es mencionada por primera vez como término propio en el libro de Computers and the Role in Physical Sciences de 1970, donde Sidney Fernbach dice que parece, por lo tanto, que la química computacional puede finalmente ser más y más una realidad. Todos estos métodos empiezan a ser vistos como un gran cúmulo de una futura disciplina emergente, la química computacional. ¿Cuáles son los usos actuales que tiene la química computacional? Hay 5 principales usos. El primero sería el diseño de actividades experimentales sin riesgo. Esto es bastante importante porque trabajar con materiales radiactivos como el plutonio es bastante difícil en un laboratorio más práctico, con lo cual se utilizan simulaciones para no poner en riesgo la salud de los trabajadores. Otro de los apartados sería la pérdida de materiales bastante caros, como podría ser el platino, lo cual, si se hace una simulación, ayuda más al desarrollo de estas investigaciones.
El diseño de nuevos medicamentos y materiales es uno de los principales usos que tiene la química computacional, ya que es el principal motor que hace que se mueva esta disciplina. También sirve como herramienta de estudio para universitarios o otros químicos, ya que es un acercamiento mucho más práctico a la química que es simplemente un libro de texto y unas fórmulas. Otro de los usos es predicciones de moléculas desconocidas. Aquí principalmente entran más el cálculo de geometrías, más que de compuestos químicos. Y una de las principales moléculas es la proteína, que de hecho hace poco se descubrió una nueva geometría de proteína mediante la química computacional. También está el diseño de sustancias con propiedades específicas. Esto entra mucho más dentro del diseño de medicamentos, ya que para hacer un medicamento tienes que tener en mente qué quieres contrarrestar. ¿Cuáles son los programas utilizados actualmente? He decidido poner 4 principales programas. El primer de todos sería Gaussian, el cual tiene la curiosidad de que es uno de los programas primigenios que llegan desde el principio de la disciplina y es una excepción en el campo debido a que casi todos los programas de los años 70 han sido desactualizados debido a su poco rendimiento técnico. El Gaussian se caracteriza principalmente por usar casi todos los métodos y también es bastante característico por ser bastante cara la licencia, que ronda los 2.000 euros más o menos. Y si los métodos que usa son mecánica molecular, que es uno de los métodos más eficientes, se lo explicaré más adelante, los métodos semiempíricos, que se popularizaron en los años 60 más o menos, y los métodos monodeterminales de ab initio, que son parte de los métodos cuánticos. También tenemos a Orca, que es un programa flexible y bastante eficiente, y la característica que tiene, al contrario que Gaussian, es que tiene una especificidad principalmente en propiedades espectroscópicas, es decir, en rayos ultravioleta e infrarrojos. También tenemos a Mestrenova, que fue desarrollada por Mestrelab, y la curiosidad que tiene es que es un programa español creado en Galicia y es utilizado tanto nacionalmente como internacionalmente para el desarrollo de vacunas del COVID, como puede ser de Pfizer y Moderna en su I+D. Otra cosa a destacar de este programa es que fue utilizado también por mi hermana Munizar para el análisis químico de los NMR, que es un campo que todavía se me escapa, pero que consigue ayudar un poco mediante este programa. El último programa que voy a explicar sería Avogadro, que es el programa que he utilizado yo para hacer mis prácticas de estructuras moleculares. Y este es un programa bastante sencillo y que utiliza mecánica molecular, con lo cual no pide mucho de procesamiento informático y no requiere un gran coste computacional. Se caracteriza principalmente en eso, en estructuras moleculares. ¿Cuáles son los métodos de la química computacional? Actualmente ya he mencionado 2, que serían la mecánica molecular y los métodos cuánticos, pero actualmente hay 3 grandes métodos, que serían mecánica molecular y métodos cuánticos, y los métodos híbridos entre ellos 2. Se clasifican principalmente debido a la gran tensión que hay entre la especificidad de la molécula, hasta qué grado de detalle quieres observarla, lo grande que sea la molécula y el tiempo y dinero que estés dispuesto a gastar en la investigación. Actualmente voy a listar ahora los pros y contras de todos los métodos. El principal de la mecánica molecular es que es bastante rápido y eficiente y requiere poco coste computacional, con lo cual este sería el método que deberías usar si quieres hacer una investigación con tu ordenador personal, ya que es bastante fácil de usar con un ordenador que no pida muchos recursos. Y el problema que tiene es que solo llega hasta el detalle atómico, no puedes ver las interacciones entre electrones, ni siquiera ver las regiones simuladas, que esto sí que se podría hacer con los métodos cuánticos, pero el problema que tiene es que son muy lentos y muy costosos y que requieren un gran coste computacional. Principalmente se pueden observar métodos cuánticos en superordenadores, como podría ser el de Barcelona. Por último estaría el método híbrido, que este es un método específico que he investigado, que aúna los parámetros y los cálculos de los métodos cuánticos, como la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, y la velocidad de cálculo normal que se utiliza combinando la mecánica molecular para que no requiera un gran tipo de desarrollo. El problema que tiene es que es muy complejo de manejar y que tienes que limitar las regiones de los electrones simuladas por los métodos cuánticos a ciertas zonas. En conclusión, quiero decir que la computación ha sido uno de los principales motores de la química contemporánea y que sin el desarrollo de esta disciplina probablemente no estaríamos en el nivel en el que estamos ahora. A destacar también hay que decir que falta muchísimo desarrollo por delante, como podría ser el coste computacional, debido a que para grandes moléculas, usando métodos cuánticos,
todavía no estamos en ese grado de procesamiento informático suficientemente alto. También tenemos el hecho de que hay fórmulas matemáticas que aún no se han conseguido demostrar empíricamente, como podría ser la estereoselectividad en la bioquímica, que es un campo de controversia dentro de la química computacional. A continuación voy a detallar un poco las prácticas que he hecho yo con Avogadro, con moléculas bastante sencillas. Esta es la más sencilla que he hecho, que sería un ácido permangánico. Y lo que hace el programa es que tú, cuando colocas los átomos, los unes mediante los enlaces, y el programa te optimiza automáticamente la estructura energética de la molécula, con lo cual facilita mucho el desarrollo de no equivocarte en, por ejemplo, colocar, como podría ser en el caso de la celulosa, que veremos más adelante, en vez de hacer un enlace alfa, hacer un enlace beta, para en vez de hacer almidón, hacer celulosa. Otra de las moléculas sería el benceno, que he explicado antes que es una de las más importantes en la medicina actual. Otra de las moléculas sería la glucosa, que es una de las principales moléculas energéticas que tenemos en los seres vivos. Y la celulosa, bueno, la sacarosa, que se encuentra en la caña de azúcar, que está formada por glucosa y fructosa. Y la celulosa, como he dicho antes, la cual la he optimizado para tener un enlace que haría la celulosa en vez de hacer el enlace que formaría el almidón. Como podéis ver, también el programa te da datos bastante básicos, como podría ser el peso molecular y la fórmula química de la molécula que hayas creado. Y también puedes sacar otros datos un poco más específicos del programa, como podría ser la longitud del puente con una de las dos glucosas o la longitud del ciclo de una glucosa entera. Estos datos podrían ser de mayor utilidad para un grado más universitario. Muchas gracias por vuestra atención y espero que haya quedado claro para qué ha servido la química computacional, y espero que haya quedado claro que es una de las partes más importantes de la química contemporánea. Quiero agradecer especialmente a Leila Hernández y Pablo Pérez por su tutorización a lo largo de este proyecto, y a María Coduras por ser la coordinadora y la que me ha ayudado a practicar la presentación un par de días antes. De hecho, todos los programas que he mencionado están disponibles en los tres principales software, tanto Linux como Windows como el de Apple. Pero Avogadro también es de uso libre, se puede utilizar y modificar todo lo que quieras. Pero tanto Gaussian como Mestrenova requieren una licencia, siendo Gaussian el más caro por diferencia, debido a su gran amplitud de detalles que ofrece. Pero sí, en concreto Avogadro es de uso libre y se utilizan todos los sistemas operativos. Pues, a ver, lo de las moléculas como el grafeno, que son de un átomo de espesor, se investigan principalmente con métodos de química computacional, debido a que de hacerlo de manera práctica es muy fácil romper la molécula. Con lo cual, utilizar estos métodos para investigar más a detalle estas nuevas moléculas que han sido recientemente descubiertas es otro de los motores de la química computacional también.
tengo una pregunta, simplemente darte la enhorabuena porque ha sido impresionante, o sea, verdaderamente impresionante cómo has explicado un tema tan complejo desde dos puntos de vista. Es complejo a nivel clínico y es muy complejo a nivel computacional e informático, y de verdad que ha sido impresionante, de verdad. O sea, yo no he visto a gente en la Universidad de Química y Física explicar algo tan complejo de forma tan sencilla. Y no sé si vas a ser informático o químico, pero desde luego hace falta gente como tú trabajando en este campo que es tan importante. Muchas gracias. Enhorabuena, Elías.